Estamos en la entrada de este hermoso museo, en lo que fue el comedor de esta fantástica pareja. Vamos a iniciar del lado derecho, hablando de algunos de los elementos que forman las diferentes colecciones. Esta es una de las salas que alberga la colección permanente. Todo lo que vamos a ver es las salas de colección permanente o de exposición permanente. Aquí de este lado tenemos esta cerámica que es de aquí, de Guanajuato. La maestra le gustaba mucho tocar el piano y la ubicación del piano generalmente era en el lado de la ventana. Así es de que cuando ellos tenían visitas, amigos, invitados, ella los deleitaba con su música. Este reloj que vemos es un reloj francés de 1700. Se les llama relojes defectuosos por el número 4 romano que vemos aquí, que son 4 rayas. No son relojes defectuosos, hay una historia o teorías, dos teorías, muchas, pero yo nomás les voy a decir dos. Recuerden que estos son los números romanos y el idioma de los romanos era pues el latín. El dios principal de los romanos era Júpiter, que alude al Zeus de los griegos. Entonces el nombre de Júpiter en latín empieza con la I y la B. O sea, era in Júpiter o in Peter. Al sustituir estas dos letras se debió a que los romanos decían que era una blasfemia que el reloj tuviera las dos letras con que empezaba el nombre de su dios principal. Ahora veamos esta esfera. Tiene una historia maravillosa. Esta esfera fue donada por don José Chávez Morado a su esposa Olga Costa en el primer aniversario de su boda. Algunas personas, las personas de aquí que son guías, me han instruido también en muchas cosas y me dicen que domina lo morado por el apellido del maestro. Del lado derecho de nosotros tenemos estos bordados. Hago hincapié en el bordado de la parte de abajo, que es una indumentaria de Niño Dios, y todo el bordado está hecho con hilo de oro. Vamos avanzando un poquito para acá. Todo esto formaba parte de las colecciones que ellos en vida fueron coleccionando. Como este baúl había dos, o sea, este que vemos aquí y el otro se ubicaba en el primer descanso de la escalera. En estos baúles los artistas depositaban sus bocetos, que son obras preliminares, para hacer los cuadros o los murales posteriormente. Son la base de esas grandes obras. Aquí tenemos esta madera que se trajo de Japón, igual que este platito rojo que vemos aquí. Y el plato grande es de Rusia. Vean ustedes este elemento de metal. En Rusia se considera un elemento de bienvenida, de amistad, porque era almóvar, me parece que se llama, donde se calentaba el té. Donde está la tetera hay un orificio donde se mete leña, carbón o brasas y alrededor está el agua para que se caliente el agua, y en este recipiente
se machaca lo que se vaya a dar en ese momento. Generalmente la bebida tradicional de Rusia es el té, entonces se machacaba, luego se ponía en la tetera el concentrado y como por aquí salía el vapor, por eso la tetera para que el té se mantuviera caliente. Este lo trajo el padre de la señora Olga, porque él era ruso, y que aún se siguen utilizando, pero ya no como elementos de antes de hospitalidad, o a lo mejor sí, pero lo que se usa pues es lo tecnológico de acuerdo al avance de cada país. Pero eso es de una ciudad que se llama Tula, justamente en Rusia. De este lado tenemos la mesa de madera de Sabino. Solamente es original la parte de arriba, lo demás está restaurado. Aquí tenemos la colección de arte sacro. Sacro significa santo y es la unión de lo terrenal con lo divino. Una especie de simbolismo para inducir, o mejor dicho, conducir a los indígenas cuando los españoles llegan a nuestro país, es conducirlos, a la religión. Recordemos que la conquista de México no solamente es en armas, sino en religión. Y como la gente no sabía leer mucho por la forma de hacerlo, era por medio de estas expresiones místicas, como una invitación a una vida santa, conocer la bondad de Dios. Vean ustedes qué expresiones tan hermosas. Y colgados en las paredes tenemos estos exvotos. Ex significa de y voto significa promesa. Generalmente eran testimonios de la gente que había sufrido algún accidente que mandaban plasmar para agradecerle al santo de su devoción haberlo salvado de esa desgracia, de ese accidente. Y aquí del lado derecho tenemos esta puerta que era el acceso del baño para las visitas. Quiero que me hagan favor de ver el trabajo en alto relieve: Dios Padre, el Espíritu Santo y Dios Hijo. Vamos a anexar al segundo piso. Vean por favor estos tapetes de Olga Costa y el del lado izquierdo de don José Chávez Morado. Esta es la calle subterránea y nos decía una de las personas que explica aquí que es el logotipo del Festival Internacional Cervantino del año de 1990. Vamos a pasar por favor al piso de arriba, donde se ubica la colección de obras de estos grandes pintores. Veamos estas máscaras. Que las máscaras tienen su origen 1200 años antes de Cristo en la cultura olmeca. Generalmente eran de madera, pero recordemos que de acuerdo a la civilización y el lugar, había máscaras de jade, de obsidiana, generalmente eran de madera. El tipo de expresiones o rostros tenía que ver con lo que era el ritualismo religioso de las civilizaciones. Cuando llegaron los jesuitas a México, a nuestro país, se fusionó lo que eran las danzas prehispánicas con el catolicismo. Ahorita el lugar donde más se hacen máscaras
es en Tocuaro, Michoacán. Y el origen de las máscaras, recordemos que se da en la época de los griegos con las dos musas, que es Talía la comedia, que significa la risa, y Melpomene la tragedia, que significa el llanto. Ese es el origen de las máscaras, pero aquí en México, por ejemplo en Colima, Zacatecas, Hidalgo, Michoacán, se siguen produciendo. Ese es el origen de las máscaras. Vamos a pasar estos, vean ustedes qué vitrales tan hermosos hechos por la pareja, de diferentes colores, una especie de que cuando el sol pega de frente, se forma como un tipo arcoíris, y el local, o en este caso el museo, se llena, por la casa de ellos en su momento se llenaba de diferentes colores, por las luces, por los rayos del sol que pegaban en estos vitrales hechos a manos por esta pareja. Y aquí nos encontramos en esta colección de arte prehispánico. Eran 300 piezas y la mayoría de ellas fueron donadas a la Alhóndiga de Granaditas por el maestro don José Chávez Morado. Este cuadro, que se llama Resurrección, lo hizo la maestra Olga Costa en el año 88-89. Muchas de las veces yo llegué a criticar algunas obras, no quiero decir de quién, si aquí cuadros tan feos, pero yo no sabía que muchas de las veces las obras, las pinturas, la persona que la está haciendo generalmente está compartiendo su estado de ánimo. Y aquí quiero que vean esto. Estas flores que se ven como marchitas, las hizo la maestra porque en este momento que hizo estas flores marchitas estaba enferma. Después recuperó su salud e hizo lo demás, o sea, las flores vivas como comúnmente se nos dice. Entonces, tienen mensaje, no solamente es de verlas. Aquí tenemos este bodegón. El bodegón podría tener frutas, verduras, botellas de aceite, botellas de vino, objetos inanimados. Este es un bodegón clásico. Vemos una tetera, dos botellas que pueden estar en la pintura. Normalmente se pone sobre un objeto alto, que en este caso una mesa o una superficie plana. Pero quiero decirles que algunos de estos bodegones tienen mensajes ocultos. Por ejemplo, cuando veamos un bodegón que tiene un reloj, una vela consumiéndose o frutas marchitas, significa lo efímero de la vida.